Buenos días, mi nombre es Elizabeth Zaragoza Zapata, soy médica de profesión y bueno, pues gracias por la invitación. Yo les voy a contar un poquito sobre la experiencia en la atención integral a las personas que viven con VIH por telemedicina. Este es un proyecto, una intervención que se trabajó Capacit junto con la jurisdicción Huejutla de aquí del estado. Y para comenzar, creo que es importante el que todas y todos ustedes conozcan cómo es la atención que se les brinda a las personas que viven con VIH aquí en el estado, en la Secretaría de Salud. Y bueno, nosotros como UNEM Capacit tenemos como responsabilidad de atender a todas las personas que viven con VIH no derechohabientes del estado. Recibimos a todas las personas de los 84 municipios del estado que son referidas por las jurisdicciones o bien que llegan directamente con nosotros o que son referidos de otros capacites. ¿Por qué es importante que conozcan esto? Pues porque somos el único y porque es importante como irnos ubicando en que somos un estado, como ustedes saben, que cuenta con 10 regiones en las cuales tenemos sierras, altiplano, valles, huastecas, cuenca, comarca, y esto hace que para algunas poblaciones sea muy difícil el acceso para llegar con nosotros, para llegar a ser atendidos con nosotros. Y esto pues nos ha traído un poquito de problemática, ya que muchos no llegan o llegan demasiado tarde. Y bueno, pues entonces estaremos como hablando del principio de por qué hacer telemedicina, que ahorita les voy a explicar un poquito. Entonces, sí es importante entender esto porque hay regiones muy lejanas que tardan hasta 5 o 6 horas en llegar con nosotros y pues que también esto implica una cuestión económica, un gasto económico muy fuerte para las personas. Eh, por eso es importante que sepan cómo nace el proyecto. Pues nace de una idea que creo que fue en conjunto con todas las personas del Capacita en empezar a ver que había personas de jurisdicción Huejutla, pacientes que no estaban llegando con nosotros o que llegaban muy tarde o que de pronto estaban adherentes al tratamiento y ya no regresaban con nosotros. Entonces era como, ¿qué está pasando? ¿No? Preguntarnos qué pasa. Y eso nos permitió observar una realidad de que nuestros pacientes de esa zona no estaban llegando por algo y que era importante paciente nos va a, podemos hablar de que es una persona no transmisible, no va a transmitir la infección. Entonces, para nosotros también esta es una estrategia importante porque nos permite tener a nuestros pacientes en tratamiento con atención integral y que además, si lo tenemos en control, no va a transmitir el virus. Entonces, esta es una estrategia que a nivel mundial ha optado, ha apostado para que disminuya el VIH-Sida en todos los países, ¿no? Entonces, por eso es importante que nuestros pacientes estén con nosotros. Eh, pero otra de las cosas era pues empezar a sustentar el proyecto. ¿Por qué hacerlo en Huejutla? Además de lo que estábamos observando, de la realidad que veíamos, pues era importante sacar las estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que me va a permitir decir si este proyecto sí tiene un sustento, si debe de realizarse? Y entonces pues empezó a hacer el análisis de los sistemas de información con lo que nosotros contamos y empezamos a ver que la jurisdicción Huejutla representa un riesgo en salud en SIDA que tiene una alta mortalidad y una alta morbilidad en este padecimiento. También nos encontramos que el 70% de los municipios que integran esta jurisdicción son municipios de alto riesgo para VIH. Y bueno, después empezamos a hacer un análisis de nuestro sistema Salvar, de nuestros expedientes y encontramos que
la jurisdicción Huejutla tiene el mayor número de abandono y de funciones por VIH-Sida. Y también que ocupa el cuarto lugar de los pacientes que nos refieren de todo el estado. Y entonces empezamos a preguntarnos, bueno, si está justificado, ¿qué tenemos que hacer, no? Entonces, también creo que algo muy importante es preguntarles a las personas, a nuestros usuarios de la jurisdicción Huejutla, se les preguntó, ¿qué pasaría si nosotros acercamos la atención a Huejutla? ¿Irían, no irían? Y muchos de ellos decían sí. ¿Por qué? Porque esto les implicaba muchas cuestiones económicas que ellos gastan bastante en acudir con nosotros y también muchos factores socioculturales, el salir de su espacio, de su cuestión de su cultura, del idioma. Entonces, para ellos sí fue como decir, sí, si nos los llevan, pues la verdad es que estaría súper bien que fueran a darnos atención allá, ¿no? Y entonces es como empieza a nacer pues la idea de realizar telemedicina. Y bueno, pues también se viene la pandemia y pues es algo que también nos permite decir, tenemos que hacer algo, porque pues, nosotros durante la pandemia pues no dejamos de dar atención, porque sabemos lo importante que es tener un seguimiento y un control a nuestros usuarios. Se realizaron algunas estrategias de enviar medicamento a las jurisdicciones, pero esto pues no nos permitía verlos, ver cómo estaban, dar un seguimiento y una buena atención integral. Lo principal yo creo que era vender el proyecto y convencer a las autoridades, a los directivos, que este proyecto era necesario y era factible hacerlo. Y pues aquí tuvimos reuniones y participación, la verdad es que muy buena, hubo mucho interés sobre el proyecto, tanto de la Dirección de Unidades Médicas Especializadas, también de las áreas de proyectos y de telemedicina de la Secretaría y pues también de la jurisdicción. Se hizo una reunión, se presentó el proyecto, se hizo una reunión con la jurisdicción Huejutla y pues bueno, ahí se disiparon algunas preguntas de por qué y entonces la verdad es que sí hubo bastante una respuesta muy positiva para hacer el proyecto. Era como que yo como capacite puedo dar y que necesitamos de ustedes como jurisdicción para que se lleve a cabo esto. Otra de las cosas era fortalecer la capacitación técnica y utilización de tecnología, pues tanto en Capacit y en jurisdicción Huejutla. Algo que a nosotros como Capacit muchas veces vemos es que no sé si existe un temor por parte del primer nivel de atención en atender a personas que viven con VIH, porque muchas veces cuando la persona va a su centro de salud y les dicen que viven con SIDA, o que viven con VIH, pues en los centros de salud muchas veces no les quieren ni dar ni un paracetamol, ¿no? Es así como un temor de que toda la atención o todo lo que tienen se deben de atender en el Capacit. Y no, eso no es así. Los medicamentos antirretrovirales tienen pocas interacciones con pocos medicamentos. Entonces, si una persona que vive con VIH va por una gripa, va por una infección gastrointestinal, debe ser atendida en su primer nivel de atención. No hay una situación el por qué referirlo a Capacit. Entonces, nosotros decíamos, híjole, si así nos pasa con todas las jurisdicciones de que nos mandan muchas veces a los pacientes sin tenerlos que mandar, pues qué va a pasar ahí si no los capacitamos, ¿no? Entonces, se empezó a dar una capacitación, primero en consejería, en aplicación de pruebas rápidas, en derechos humanos y después pues ya para el equipo que iba a hacer la intervención pues se capacitó, pero pues después no eran esas mismas personas, entonces ya las personas que quedaron definidas pues entonces ya se les ha tratado de capacitar, también con las capacitaciones que nosotros recibimos del nivel nacional, también se les ha invitado para que participen y pues bueno, también algo muy importante es que también fueron considerados para estar en este diplomado, ¿no? Y bueno, también algo de lo más importante también era la elección del personal que iba a estar en la jurisdicción Huejutla, que iba a ser el responsable de realizar esta telemedicina. Y la verdad es que yo digo que eligieron a las personas correctas porque es personal muy comprometido y sensibilizado.
Después, pues, ver la parte del Internet y la interculturalidad. El Internet, pues, en Huejutla es una zona que no existe una cobertura alta en Internet. La señal es muy baja. Al principio, pues, la jurisdicción nos apoyaba con su Internet, pero pues ya después no. Y bueno, ahorita les voy a platicar un poquito cómo le hicimos en esa parte. La interculturalidad. Si para nosotros es difícil recibir una persona cuando no tenemos a una persona que hable el idioma náhuatl, pues es difícil el comunicarnos cara a cara. Ahora, ¿cómo iba a ser con la parte de telemedicina? Y algo muy importante, pues ahí está la participación del personal de la jurisdicción Huejutla, que la verdad es que nos apoya a todo. Ellos nos hacen pues esa relación y esa comunicación para el paciente. Y que aparte son pacientes que ya nos conocen, ¿no? Que es algo importante. Ahorita les voy a decir por qué se eligieron, ¿no? Que fue uno de los criterios, el por qué elegir, por qué los criterios de inclusión. Desarrollo de habilidades para la atención a la distancia, tanto del personal de Huejutla como de nosotros. Estigma y discriminación. Cuando se decidió realizar el proyecto o cuando teníamos la idea de realizarlo, se hizo una encuesta a los usuarios y una de sus principales dudas que tenían y miedos era dónde se iba a llevar a cabo, qué personal iba a ser. ¿Por qué? Pues porque sí, en las jurisdicciones existe pues estigma y discriminación sobre las personas que viven con VIH. Yo les decía hace un momento, a veces los médicos no los quieren atender, a veces son discriminados, a veces pues no debería de pasar, pero si te difundes un diagnóstico. Entonces ellos tenían mucho miedo en eso. Entonces por eso era importante escoger un personal que cubriera con todo, con toda la parte de no discriminar y no violentar los derechos de las personas. Y pues también los insumos. Siempre cuando se arranca un proyecto creo que es importante considerar qué insumos se van a utilizar, cómo podemos apoyar en esa parte. Y bueno, se vieron tanto las dos partes. La jurisdicción pues aportó una computadora, el personal, y bueno, pues nosotros apoyamos con otros insumos para que esto pudiera arrancar. Algo que también era importante era seleccionar a qué usuarios íbamos a ofrecer, a ofertar el que fueran atendidos por telemedicina, ya que bueno, cuando nosotros nos fuimos a la bibliografía a buscar las experiencias en telemedicina, en la atención de VIH hay muy pocas experiencias, ¿no? Entonces, sí era importante como ver cuáles eran las recomendaciones que se hacían, revisamos algunos estudios o algunas guías españolas, estuvimos aquí pues revisando qué criterios de acuerdo a nuestros usuarios, a los que los conocemos, las experiencias que nosotros teníamos en la atención o tenemos en la atención. Entonces se decidió qué usuarios iban a entrar, quién sí, pues aquellos usuarios subsecuentes con buena adherencia a tratamiento y que estuvieran pues indetectables. A quienes no, algo muy importante es que nuestros usuarios de primera vez sí necesitan como una revisión más completa, una atención psicológica más personalizada, porque pues a veces llegan y no les han explicado ni su diagnóstico. Entonces, sí es como que la atención de un usuario de primera vez sí era necesario tenerlos, era necesario tener una atención presencial. Aquellos recién nacidos, porque pues que también se va a lograr otro tipo de atenciones y bueno, sí lleva una capacitación diferente para el médico, ¿no? Que todavía pues no lo tenía la jurisdicción. Paciente subsecuente con alguna situación de adicciones o trastornos de salud mental. También la experiencia nos dice que a esos usuarios hay que tenerles un estricto seguimiento y estarlos viendo pues hasta más seguido, ¿no? Y bueno, también hay situaciones en donde se valora la atención, como es el caso con antecedentes o que se encuentren en falla, tratamiento, ahí vemos el caso en particular, nos sentamos con su médico tratante y decidimos si se va o no se va a telemedicina. Y también aquellos reingresos por abandono a tratamiento. Y algo que hemos observado cuando al usuario tú le dices que si llega a sus consultas puntuales, que si tiene buena adherencia, se le oferta la telemedicina,
pues la verdad es como un incentivo. Ellos dicen, sí, voy a cumplir con todo estos 6 meses primero y ya después, pues que me sean atendidos por telemedicina. Porque les implica también pues un gasto, ¿no? El no venir hasta acá y que sean atendidos en su jurisdicción, pues para ellos es un incentivo de sí, voy a cumplir con todo para que después sea yo paciente de telemedicina. Y también algunas veces, pues apoyamos a la jurisdicción con alguna telementoría, ¿no? O un caso específico que es complicado, que apenas le van a dar el diagnóstico, pero tiene algunas situaciones, entonces también apoyamos con esa parte. Y entonces, pues nosotros iniciamos con telemedicina, personas que viven con VIH-Sida el 22 de octubre del 2021, con un equipo integrado en el centro de salud por un médico, 2 enfermeras y una trabajadora social y un equipo de cómputo. El equipo de Capacit, pues 3 médicos, 3 psicólogos, una nutrióloga, 3 enfermeras, una trabajadora social y bueno, su servidora que estoy apoyando en la coordinación y bueno, pues cada quien con su equipo de cómputo. Pero también teníamos que llevar una logística, quién iba a hacer qué iba a hacer Capacit, qué iba a hacer Huejutla. Entonces, primero, pues era el ofertar a todos nuestros usuarios subsecuentes que cumplieran con los criterios de inclusión, pues el que si ellos querían, si ellos autorizaban que fueran atendidos por telemedicina. Y para eso nosotros tenemos una hoja de ingreso en donde ahí es como una hoja de consentimiento en donde ellos dicen que sí aceptan el que se les otorgue telemedicina, se elabora una agenda, nosotros elaboramos una agenda, se envían recetas con tratamientos antirretrovirales a la jurisdicción, se envía días previos a la fecha de la teleconsulta, se otorga la teleconsulta o telementoría y aquí en Capacit nosotros realizamos la nota médica y se envía a la jurisdicción. Todo aquí nosotros guardamos que sea confidencial y entonces nosotros tenemos pues 2 expedientes, tanto el de Capacit donde se pone que se realiza teleconsulta y la jurisdicción que también pues tiene la nota que nosotros le enviamos como Capacit. ¿Qué hace el centro de salud? Pues el médico de la jurisdicción realiza la exploración física, revisión de estudios de laboratorio, que también son enviados a Capacit, esos estudios y también los signos vitales. Y entonces tanto el médico de allá como nosotros pues hacemos la misma revisión. El médico nos dice si encontró algo en la exploración, algo anormal. Y si no, pues entonces ya se continúa a hacer con la teleconsulta, el médico hace el interrogatorio, el psicólogo da su consulta psicológica y la nutrióloga pues su consulta de nutrición. También el centro de salud entrega los medicamentos y las recetas, no las firmas. Si hay un caso específico donde se tenga que hacer una referencia, la elabora Capacit y se envía a la jurisdicción para que sea entregado. También el centro de salud pues, nos ayuda a hacer algunas acciones de medicina preventiva. Por ejemplo, nosotros en Capacit también tenemos medicina preventiva, lo que es planificación familiar, citologías anales, citologías cervicales. Tenemos revisión de cáncer de mama, cáncer cervicouterino. Entonces, esas actividades, pues también cuando nosotros vemos que a la usuaria le toca que se le haga su citología, pues le pedimos a la jurisdicción que nos la realice. Y pues también realizas el seguimiento de casos muy particulares, ellos nos apoyan. También una compañera de nosotros, una trabajadora social, trabajadora Flor, pues ella estaba con nosotros, sabe cómo trabajamos, pues ella se fue a la jurisdicción de Huejutla y es quien apoya también este proyecto. Algo importante que nosotros a los usuarios no los dejamos de ver. Sí los estamos viendo, los vemos cada 6 meses y en esos 6 meses que regresan con nosotros, en la jurisdicción es cada 3 meses,
Cuando regresan como nosotros en Capacit, nosotros ahí aprovechamos para tomar cargas virales, CD4 y otros estudios, y también para hacer acciones de medicina preventiva. Las sesiones las realizamos los días viernes, cada 15 días, y hasta ahorita de octubre que yo les comentaba al mes de junio hemos realizado 135 consultas. Yo les decía que a veces tenemos un poquito de problemas con el internet. Cuando ya la jurisdicción ya no pudo pues prestarnos internet, el personal de Capacit pagamos el internet. Pagamos internet por hora, la verdad es que no es caro, pagamos cada hora, 2 horas cuesta 15 pesos y nosotros mandamos ese crédito al teléfono de nuestro apoyo de nuestra enfermera, de allá de jurisdicción Huejutla, y ella se conecta a través de su teléfono. Pero también hemos tenido que diseñar otras estrategias. Como yo les decía, el internet de allá pues es lento, a veces no conecta. Y entonces a veces ya hacemos la llamada o la sesión por vía telefónica, por el celular de los compañeros de Huejutla. Y entonces pues vemos la forma en cómo conectarnos cuando existen esos problemas. También pues la sesión de Zoom nos ha apoyado la Dirección de Unidades Médicas Especializadas. Ellas nos prestan su sesión de Zoom para que no estemos cortando cada 45 minutos, sino que siga la consulta seguida, y eso ha sido muy importante porque al principio iniciamos así y sí era un poco conflictivo. Se ha dotado de equipo y material a la jurisdicción para pues que también tengan con qué trabajar. Pero algo muy importante siempre que se diseñan estrategias, creo que es realizar una evaluación. Nosotros diseñamos, bueno, se hizo una adaptación de unas encuestas que ya existían en relación a telemedicina y se realizaron pues 2 encuestas, una para el proveedor y otra para el paciente que ocupa la telemedicina. Y ahorita les voy a explicar un poquito cuáles han sido los resultados. Entonces, bueno, nosotros realizamos esta encuesta y yo les traigo la evaluación de diciembre al 2021, donde solo habían 31 encuestas, pero no es muy diferente a lo que tenemos hasta ahorita, que se han realizado 104 encuestas. Aquí algo importante que hay que resaltar es que la jurisdicción cuenta con 7 municipios. Es decir, en telemedicina hemos atendido al 100% de los pacientes que están en todos los municipios de la jurisdicción. Entonces, esta ha sido una cobertura muy amplia, que eso es importante, o sea, sí llegamos a todos. No queda ninguno de nuestros pacientes de comunidades lejanas en ser atendidos. Entonces, se ha cubierto, en ese momento era el 30% de nuestros usuarios activos de esa jurisdicción. Yo creo que ahorita a corte de junio ya debemos de llevar como un 80% de todos los usuarios que son de jurisdicción Huejutla, ¿no? Entonces, creo que es algo muy importante y hay que resaltar que sí podemos llegar a muchas poblaciones. Entonces, en esta encuesta de satisfacción, algo que a nosotros era muy importante es conocer cómo se habían sentido durante la visita, ¿no? Entonces, si nosotros vemos, el 98.6% de las personas que se atendieron por telemedicina están satisfechos. Esta encuesta solo contaba con satisfechos, medianamente satisfechos y no satisfechos. Entonces podemos decir que el 98.6 estaban satisfechos y el 1.4 medianamente satisfechos. No hubo personas que no estuvieran satisfechas con la atención, es algo muy importante. ¿Qué tanto estuvo de acuerdo con la visita de la atención? El 98% estuvieron de acuerdo con esa visita. Esto nos refleja pues que entonces están contentos con esa atención y están satisfechos en ser atendidos por este medio. Otra de las preguntas que nosotros hicimos era, ¿qué implicaba en su tiempo y en su economía el acudir a telemedicina y no acudir a Capacit? Entonces nosotros preguntábamos, ¿cuánto tiempo cree que ahorró en acudir a telemedicina a la jurisdicción y no acudir a Capacit? Y bueno, nosotros vemos que un 80 y tantos % pues ahorra más de 13 horas, ¿no? A veces nuestros usuarios pierden todo un día y eso implica un día laboral, un día que no tienen ingresos. Y bueno, cuando preguntamos cuánto gasta en
en ese traslado, pues no vemos que la mayoría de nuestros usuarios gasta en ir a Capacita entre 1,000 a 2,000 pesos. Y hay algunos entre más de 2,000 pesos, ¿no? Entonces eso genera muchas veces un salario de todo un mes para mantener a la familia, ¿no? Entonces era algo muy importante esa parte, que ellos se sentían vistos, se sentían escuchados, y algo muy importante, que muchas de las razones de abandono que ya no continuaban con nosotros era precisamente la economía, era precisamente que no regresaban con nosotros, pues porque preferían quedarse en su casa, preferían ir a trabajar que gastar 2,000 pesos para acudir a su consulta, porque si eso implicaba un gasto de bolsillo muy grande. Entonces, con esto pues estábamos viendo su necesidad también, y cumplir también pues nuestra necesidad como servicio de atención. Y bueno, muchas de las cosas que nosotros les preguntamos, por ejemplo, cómo había sido la atención médica, la atención psicológica, la atención nutricional, pues todos estuvieron de acuerdo que casi la mayoría en evaluarlos en 10. Y cuando nosotros les preguntábamos qué haría, qué viste que podríamos mejorar, o qué es lo que faltaba en esta parte, en la que podría mejorar la atención por computadora, pues la mayoría era el internet, que al principio sí se nos caía, no se escuchaba. Entonces son cuestiones técnicas, y eso entonces nos da como un panorama de ver que sí podemos desarrollar habilidades los trabajadores de la salud, el personal, que sí podemos crear empatía, que sí podemos dar una buena atención a través de una pantalla. ¿Por qué? Porque eso es lo que siempre te preguntas, si se podrá, no se podrá. Y entonces había una pregunta que nosotros les hacíamos y decíamos, ¿fue diferente la atención? Y la mayoría decía, no, no, en realidad fue una buena atención, porque sigo con mi médico. Una de las cosas que a las cuales eligió que fueran subsecuentes, pues era también porque ya había una empatía entre el médico que lo ve en telemedicina y crea una empatía con el médico y el personal de salud que los ve en la jurisdicción. Entonces, pues sí, la atención ellos los veían bien, muy satisfechos. Después, pues también nosotros hicimos una encuesta de satisfacción para el proveedor del servicio. Eso también era importante, conocer cómo los compañeros se sentían con esa atención, cómo si sentían que ellos realmente estaban logrando su objetivo en dar un buen servicio, si creían que se estaban dando a entender, si no, qué obstáculos estaban encontrando. Aquí pues se le realizó a todas las personas que participaban en este proceso. Constaba de 14 preguntas, y pues les voy a presentar lo que encontré. Una de las cosas que nosotros preguntábamos era qué tan satisfecho estuvo con la atención otorgada por telemedicina, y el 80% de nuestro personal no estaba tan satisfecho, ¿no? Y entonces, cuando les preguntabas qué aspectos considera que facilita la atención por telemedicina, pues era, por ejemplo, tenía mucho que ver con la disposición del personal, que había como esas ganas de hacerlo. Y cuando le decíamos qué obstaculizó, pues otra vez nos encontrábamos por la parte de, de los medios, ¿no? Que no se escuchaba bien, y que de pronto la pantalla, que se iba al internet. Y entonces, pues era precisamente como ver que teníamos que estar evaluando y que estar mejorando. También cuando se les calificó, ¿cómo te calificas en la atención que brindaste por telemedicina? Pues algunos se calificaban como 8, con 9, con 10. Y a mí me dio mucho gusto, porque creo que este es un área de oportunidad de decir, podemos mejorar en la atención. Entonces, pues es precisamente el trabajo que tenemos que hacer con nuestro personal. Y bueno, pues algo de lo que yo les quiero decir es como qué aprendimos con esto, qué seguimos aprendiendo. Y yo creo que seguimos adaptando pues algunas cosas. Es que la telemedicina en verdad es un parteaguas para cambiar la forma de acercar la atención y prevención. En el caso de VIH-Sida, creo que sí es muy importante,
permite realizar una atención de acuerdo a la necesidad de las poblaciones y la realidad epidemiológica. Creo que siempre que se vaya a hacer una intervención en telemedicina es ¿por qué la voy a hacer? ¿Realmente está sustentada? ¿Realmente mi epidemiología qué me dice? ¿Qué me dicen mis datos? ¿Y qué es la necesidad tanto de nosotros como personal de salud, como sistema de salud, como también de nuestros usuarios? Entonces creo que es algo muy importante el estar como abriendo ese el panorama de que sí podemos hacer este tipo de atención, ¿no? Como quitarnos ya ese mito o esa parte de que no, la telemedicina no se logra una buena atención, no logramos la buena empatía. Sí se puede, pero hay que desarrollarlo y hay que querer. Es importante sensibilizar y capacitar al personal de primer nivel de atención. Esto es algo muy mío, ya que yo creo que la atención del VIH y SIDA en algún momento va a migrar al primer nivel de atención. Más porque esto ya lo estamos viendo en otros países y creo que es importante que el personal de primer nivel esté sensibilizado y saber que sí se puede. Nosotros, nuestros médicos de Capacit son médicos generales y tenemos una médica internista, pero el médico general sí puede atender al personal a las personas que viven con VIH y SIDA. Permite brindar una atención integrada con otras especialidades. Pues nosotros tenemos la experiencia de muchas veces pues mandamos a nuestros pacientes a otros lugares para que sean atendidos y pues no existe la agenda, está ya muy saturada, pero hay otros espacios de la Secretaría, por ejemplo, como es Villa Ocaranza, como hay otros estados, dermatología, que tienen ya el sistema de telemedicina, entonces podemos nosotros llegar a un médico especialista o subespecialista con este medio y se puede sancionar el caso y entonces tenemos una atención más integrada hacia nuestro usuario. Otra de las cosas es prioridad invertir en mejorar la tecnología que acerca a la población, en mejorar que nuestros lugares de acceso, nuestros centros de salud, pues también cuenten con el Internet, ver cómo a lo mejor llevar estos proyectos a algunas asociaciones que a veces pues apoyan en esa parte, ¿no? Con el pago de Internet o con las conexiones. Y también algo muy importante que es un reto para el prestador de salud para generar habilidades para empatizar con el usuario a través de una computadora. Yo les diría que sí se puede. Cada día estamos aprendiendo, cada día diseñamos más cosas. Yo veo a mis psicólogos que diseñan dibujos, que dicen cómo vamos a contactarnos, cómo vamos a comunicarles. Es importante tener un lenguaje más claro cuando hablamos con ellos. Entonces nos da esa oportunidad de generar nuevas habilidades. Y bueno, creo que la telemedicina presenta un reto que se debe de fortalecer con la capacitación y sensibilización, tanto del prestador de servicios como del usuario. Yo leí algunas estrategias que hay en VIH de organizaciones civiles, no tanto de instituciones, en el cual al usuario, al paciente que vive con VIH, se le enseña a autoexplorarse para conocer como los signos de alarma en donde puede acudir, por ejemplo, a urgencias o puede acudir al Capacit, así como los signos de alarmas de las embarazadas. Esto también se está como capacitando a las personas, mayor participación del paciente, ¿no? Que ellos también estén participando en su salud. Entonces, creo que la telemedicina es algo importante también en las acciones de prevención y promoción. Ampliar en otras jurisdicciones, creo que sería algo muy excelente a realizar esto. Y lo que sí sé, y creo que la telemedicina se logra con la suma de muchas voluntades. O sea, si hay alguien que no quiere, pues entonces no se va a hacer, pero si hay muchas voluntades que de verdad le apuestan a esto y ven que sí hay un cambio y que sí se puede, yo estoy de verdad convencida que es una buena herramienta para llevar la atención. Y bueno,
algo muy importante que creo es que el personal de salud sí hace la diferencia. Entonces, esto es como una muestra, ¿no? De que una idea desde ver todos en Capacit cuál era la problemática que veíamos, pueden hacer una idea para que esto se lleve a cabo. Y pues, muchas gracias. Y bueno, como dijo Mandela, todo parece imposible hasta que se hace. Entonces, para muchos la telemedicina no era una realidad. Ahora para muchos es una necesidad, pero es una necesidad que sí se puede. Entonces, pues muchas gracias por escuchar.